¿Por qué creen ustedes que estamos condenados a tantas y tantas adversidades y tantos desencuentros y tantas luchas innecesarias y tantas caídas y tantos golpes imposibles de explicar? ¿Por qué? ¿Cuál será la razón misteriosa? Es la gran pregunta, porque no puede ser que siempre estemos cayendo en el mismo lugar y tropezando con la misma piedra. Entonces, ¿quién responde a esta pregunta? ¿Quién es el que sale? ¿El intelectual, el filósofo, el periodista, qué sé yo, el cualquiera? Y que explique por qué nos sucede consecutivamente y cíclicamente lo mismo. Y claro, la explicación fundacional, la raíz del problema, nadie lo toca. Nadie habla del tema. O sea, cuando hablan lo pasan por al lado. Nos faltan dirigentes, nos faltan realmente líderes que nos hablen de algo que nos convenza sobre unas realidades que nosotros desconocemos. O sea, nos tienen que explicar por qué entre hermanos y con los mismos intereses y con los mismos desafíos y con las mismas oportunidades tenemos que enfrentarnos para discutir sobre lo mismo y querer hacerlo de formas totalmente distintas a las que se debieran hacer. Entonces, tenemos que confesarlo y a riesgo de recibir descalificaciones y castigos innecesarios, porque no lo van a aceptar, de que nos faltan dirigentes, de que no hay conductores que tomen el tema, que lo analicen y que nos expliquen. No hay, o sea, siempre explican una parte del problema. Siempre explican la parte fácil del problema. Siempre van a tratar de resolver lo más fácil por el camino más simple. Todo aquello que indique esfuerzo y renunciamiento no se produce. No logramos nosotros encontrar a alguien, con una excepción que acaba de decir Duhalde, nosotros somos los culpables de todo este desastre. Es el único que ha dicho que los políticos, Duhalde ha dicho, y esto vale la pena resaltarlo, podrán calificarlo como sea, pero es el único de todos los políticos que ha dicho que él se siente culpable. Entonces, frente a esta gran tragedia nacional de carencia de gente que conduzca con claridad, nos tenemos que hacer miles de preguntas, porque son miles de los problemas que no se han resuelto por 100 años. No es que es un problema de la semana pasada, no es que el problema del país llegó cuando ganó Macri las elecciones. El problema arranca de muchos años antes. Y entonces uno se pregunta, bueno, si tan grande era el problema, ¿por qué no se resolvió? Porque faltó capacidad, porque faltó inteligencia, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a culpar? Que los enemigos, que los adversos, que Clarín, que La Nación, y esos van a ser siempre los mismos. O sea, si no tenemos nosotros adversarios y barreras y muros que derrumbar, entonces quiere decir que estamos de paseo en la vida. Esas son oportunidades para demostrar los talentos y las capacidades. Cuando hay adversidades, cuando hay muros que derribar, cuando hay enemigos en el frente que hay que vencer con las ideas, porque los muros de hoy no se vencen con las ballestas ni con los cañones, hoy se vencen esos muros con las ideas, con la inteligencia.
Y es lo que a nosotros nos ha estado faltando, es evidente. Y claro, el pueblo no tiene otras respuestas y no tiene más preguntas que hacerse, porque los pueblos que han sido diseñados para producir la riqueza, trabajar y no preguntar, ni averiguar por qué sufren, o por qué tienen hambre, o por qué tienen frío, o por qué no tienen agua potable, o por qué no tienen cloacas, o por qué no tienen servicios de salud o educación. No tienen tiempo de preguntar los pueblos eso. Por eso los han sometido tantos cientos de años. Pero hay gente que tiene capacidad de pensar y que debiera haber estado analizando las cosas y que debiera tener propuestas o que debiera escuchar a los que tienen propuestas. No. Hay una ceguera absoluta y total de negar todo lo que sea una idea de renovación. Esto que estamos hablando ahora, no va a faltar algún infeliz que va a venir a descalificarnos. Pero yo entonces le pregunto de inmediato, bueno, ¿cuál es la propuesta de él? Si me descalifica, a nosotros que somos el pueblo, nos descalifica, y tiene razón, porque no le podemos mostrar un título de una universidad que diga que yo soy infalible, aunque sea un infeliz. Entonces me va a venir a descalificar porque no va a tener argumento para enfrentar estas grandes verdades. Entonces esto nos preocupa a todos y nos debe ocupar mayor tiempo del que nosotros disponemos para ocuparlo. O sea, nos quieren distraer. Si ustedes se fijan, si ustedes analizan, hay toda una fanfarria diaria de chimentos, de conventillo, de alcahueterías, de simplezas. ¿Qué me importa a mí que lleven a un tipo de una cárcel a otra cárcel y atraviesen 3 o 5 mil kilómetros? ¿Para qué? Para investigarlo, para averiguar, para que se presente a un juez. ¿Y quién es ese juez? ¿Y qué va a investigar? ¿Y qué le va a beneficiar al país? Entonces se dan cuenta cuando nosotros nos entretenemos, o nos entretienen, mejor dicho, con esas puerilidades, esas miserias. Pero no miserias por el hecho, es miserias porque significan el valor intelectual de los que lo ejecutan. Son una manga de infelices todos. Desde la Corte Suprema para abajo que permite esas barbaridades. Mientras la gente se muere de hambre, no tiene trabajo, cierran fábricas, fabrican mentiras, fabrican situaciones dramáticas, imposibles, pero no proponen nada a cambio. Me señalan 200 delincuentes. Y si yo les señalo los 200 delincuentes que están anidando en el seno del gobierno en este momento, ¿qué pasa? Lo mío no es verdad y lo de ellos es verdad. ¿Se dan cuenta que carecemos de dirigentes? Y entonces, si carecemos de dirigentes, el problema es mucho más grande del que nosotros realmente creemos que es. Claro, dirán que soy una persona que serialmente estoy descalificando a la dirigencia. Y sí, los estoy descalificando. Pero además puedo demostrar por qué los descalifico. Y ustedes también se pueden dar cuenta de esto que estoy sosteniendo, que estamos sosteniendo acá. Escúchenlos en la radio, escúchenlos y véanlos en la televisión, cuando interviene un político y lo entrevistan, lo que dice. Un político que va a ser senador dentro de 6 meses, que va a ser diputado de la Nación, que va a tener la representatividad nuestra en el Congreso para defender nuestros intereses. Entonces escúchenlo para que ustedes vean que yo no lo estoy descalificando gratis. Están hablando de arreglo, de acomodo, de porcentajes, están hablando de estadísticas, están hablando de cosas absurdas, están hablando de aliarse, de que el sector derecho, de la izquierda, de que el centro, de que el que está acá abajo, el que está arriba.
y los han oído hablar en algún momento de alguno no de todo, de alguno de los problemas que tiene el país y que ellos realmente que se están ofreciendo para ser senadores de la nación, que nos digan cuál es el proyecto que tienen para proponer y llevar al Congreso. Ustedes saben cuál, de todos los que son ahora supuestamente o van a ser candidatos, cuál es el proyecto que tiene cada uno de esos. ¿Los han escuchado ustedes? No, le van a escuchar de que las encuestas dicen que el sector, que no sé cuánto, que la derecha, que la izquierda, que el frente, que... Con eso nos quieren resolver el problema que es dramático. Estamos en un momento dramático del país. Y estos atorrantes. Porque ¿cómo los pudiera usted calificar con decencia? ¿Equivocados? Falta de incapacidad y tal. Eso lo tienen natural, por naturaleza lo tienen. Entonces fíjense ustedes cómo está este país nuestro y cuál es lo que le auguran el porvenir. Y claro, el porvenir se ve sombrío porque no hay un solo individuo, ni una sola mujer, ni un solo hombre que nos hable de qué es lo que habría que hacer en el futuro. Y yo le agrego, cuando seamos 80 o 100 millones de habitantes, que está a la vuelta de la esquina. Con esta gente vamos a enfrentar este sombrío porvenir. Usted tiene hijos pequeños, tiene niños criando, tiene adolescentes en la escuela, tiene gente, usted ve los que se están drogando por las calles, usted ve los mendigos, usted ve los tropeles de gente que hace cortes en las rutas, usted ve la cantidad de gente que reclama las ollas populares, la pobreza, el dolor de la gente, usted los ve. Y yo le pregunto a usted, porque usted los ve, yo no los veo pero tengo la información, ¿qué le ofrecen los dirigentes a todo ese desborde de necesidades? Entonces fíjese, si usted piensa que la Argentina puede cambiar, mientras el gobierno ha demostrado fehacientemente que le importa un corno la población, la gente. Y si quieren más evidencia, los tarifazos violentos que han dado, ellos saben que la gente no puede pagar. Ellos saben que hay márgenes enormes de pobreza, pero ese es su negocio. Ese es su negocio. Que haya eso. Entonces nosotros, con desencanto, no podemos hablar de cosas que no existen. Y entonces lo único que nos queda como consuelo es ver si alguno de los nuestros es brillante, o por lo menos que no sea brillante, que sea más o menos ecuánime y que nos diga, caramba, este hombre habla del porvenir, este hombre habla que para el 2020, o sea, dentro de un rato, va a estar el país encaminado por un proyecto que él propone. Él está proponiendo un proyecto y qué buena idea, cómo nos vamos a plegar. ¿A qué proyecto usted se va a plegar? Dígame una cosa, ¿a qué proyecto de futuro que usted crea y que pueda poner el esfuerzo suyo, de su sacrificio y su trabajo, usted va a acompañar? Dígame cuál es el proyecto. Entonces, cuando usted me diga cuál es el proyecto de alguno de esos dirigentes, vamos a seguir hablando.